Y bueno, vamos a seguir con el tema de los enemigos. Queremos terminar, que usted pueda cerrar este capítulo del perdón con broche de oro también, que usted pueda, por todos los frentes lo hemos visto los beneficios de perdonar, hemos visto que no tenemos que vengarnos nosotros mismos, hemos visto que si vienen a quitarnos algo, pues mejor entregarlo, hemos visto que la justicia es del Señor, que la venganza es de Él. Hemos visto una cantidad de cosas de los enemigos y ya estamos en los últimos capítulos y luego vamos a seguir empatando el tema del perdón con nosotros mismos pidiéndole perdón a Dios por tres cosas que lo estaremos viendo seguramente entre el viernes y el sábado, y comenzamos el tema de rompimiento de maldiciones generacionales. Hoy quiero decirle algo muy importante, y es que los enemigos te llevarán a ti a otro nivel, que lo hemos venido diciendo, pero también tú serás recordado por el enemigo que destruyas. Cuando tú destruyes un enemigo, serás recordado por eso. Eso le ocurrió a David. David fue recordado y es recordado por un enemigo en particular. David venció muchos enemigos, pero hubo uno que le dio mucha fama y es Goliat. Entonces, cuando tú tienes enemigos, y yo no hablo que hay que destruirlos físicamente, hablo de superar, hablo de pasar por encima de esa prueba, hablo de pasar por encima de esa adversidad. Tú serás recordado por eso. La gente te recordará y dirá: mira, ese hombre fue atacado, mira, ese hombre hablaron mal de él, ese hombre hicieron escarnio de él, ese hombre lo acorralaron y mira cómo sorteó esa situación y cómo venció esa situación. Eso te dará a ti recordación en las personas. También quiero decirte algo muy delicado, y es que el enemigo que tú fallas en destruir, el enemigo que tú no destruyes, tarde o temprano te puede llegar a destruir a ti. Es una parte muy delicada. El enemigo que tú no destruyes, tarde o temprano puede llegarte a destruir. Y aquí quiero detenerme un momento y quiero darle un realce a esto, porque es bien delicado esto que les voy a decir. Hay mucha gente que tiene un problema con alguien y antes de enfrentar ese problema, antes de enfrentar esa situación, huyen, se alejan, se van. Yo sé que la confrontación no siempre es buena, pero cuando yo le digo que enfrentar, es que a veces tenemos que encarar cosas, encararlas delante del Señor, encararlas delante de los demás, asumir responsabilidades y quedarnos. Hay gente que tiene, digámoslo, una persecución en una empresa y dice: no, yo estoy aquí súper agobiado, súper con rabia, mejor me voy para otra empresa, se traslada a otra empresa, y en esa otra empresa se levantan otra vez lo mismo con otra cara, otra gente, pero también vuelven a montártela, vuelven a perseguirte y otra vez te vas de allí y te vas para otro lugar, y entonces en ese otro lugar otro factor se levanta contra tu vida. Lo que tú no vences espiritualmente, tarde o temprano te destruirá, eso es claro. Hay gente que se la pasa huyendo. Peor aún, me preocupa mucho cuando encuentro gente que le da la espalda a los problemas y los niega. Hay gente que tiene problemas y uno les pregunta: ¿cómo está, hermana? No, bien, pastor. ¿Y cómo está su casa? No, estoy bien. ¿Y sus hijos? Muy bien, pastor. ¿Y mis hijas? Muy bien. ¿Y tu esposo? Muy bien. ¿Y tu esposa? Perfecto. Y tienen una negación. Lo que tú no destruyes espiritualmente, eso tendrá la facultad de destruirte. Y yo le quiero poner un ejemplo bíblico. Recuerde que todo lo que hablamos acá tiene que estar sustentado con la palabra del Señor. Nosotros en la congregación enseñamos y tenemos un dicho que dice: si no lo dice la Biblia, no lo crea. Y si yo no se lo puedo sustentar a usted bíblicamente, simplemente son argumentos míos. Y yo le quiero demostrar que lo que usted no vence, te puede vencer a ti. Lo que tú no destruyes, con lo que tú eres complaciente, con lo que tú eres indulgente, te puede llegar a destruir. Hay gente que es indulgente con un pecado, hay gente que es indulgente con un hábito, hay gente que es indulgente con una falta moral, hay gente que es indulgente con pecados de sus hijos, con pecados de su esposo, con pecados de ellos mismos. Lo que tú no destruyes a nivel espiritual te puede destruir a ti. Y quiero hablarle del rey Saúl y contarle tres cosas del rey Saúl para hablarle de esto, para que luego continuemos con el tema de Judas.
Lo primero que quiero contarle está en Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 15. Y es contra Amalek. Amalek eran unos enemigos del pueblo de Israel. Como estamos estudiando, yo no tengo prisa en que usted aprenda mal, sino que aprenda bien. Le quiero contar que los amalecitas vienen, cuando usted estudia la Biblia, los amalecitas vienen de Esaú. ¿De dónde salieron los amalecitas? De Esaú. Esaú, recuerde que odió a Jacob. Hubo un odio entre Esaú y Jacob, entre hermanos, por causa de que Jacob le compró o le cambió la primogenitura. Entonces, del linaje de Esaú nacieron ¿quiénes? Los amalecitas. Del linaje de Jacob, Jacob se llamó Israel, Dios le cambia el nombre, y de ahí viene una enemistad continua contra el pueblo de Dios. ¿De parte de quiénes? De los amalecitas. A los israelitas los odiaban los filisteos, los amorreos, los jebuseos, los filisteos, bueno, todos estos tipos, pero los amalecitas siempre les hicieron la guerra. Una característica del espíritu de Amalek es que ataca por la retaguardia. ¿Cómo atacaban los amalecitas? Siempre atacaban por detrás. En la retaguardia es donde vienen, recuerden que cuando el pueblo salió por el desierto, 40 años, era una multitud de miles de personas, y se dice que pudo haber sido hasta 3 millones de personas. Recuerde que los niños no tienen la misma capacidad de caminar como un adulto, se quedaban atrás. Los ancianos se quedaban atrás. Los enfermos se quedaban atrás. Así que atrás, en lo que se conoce en la guerra como la retaguardia, estaban los débiles. ¿Y sabe qué hacían los amalecitas? Atacaban por detrás. Cuando la punta del pueblo reaccionaba, ya era tarde, ya habían causado estragos, habían matado, habían hecho cosas terribles. Recuerde que David una vez se va a pelear una guerra que Dios no lo mandó contra Saúl a ayudar a los filisteos, y David descuida a Siclac, y cuando él se va, los amalecitas no atacan cuando está David, atacan cuando David se va y descuida todo, deja a sus mujeres y a sus niños, todos sus hombres dejan mujeres y niños, y entonces llegan los de Amalek y arrancan con todo y se secuestran a todo el mundo. Entonces el pueblo de Amalek era un pueblo malo, y Dios le fue contando a ese pueblo todas las cosas malas que hizo. Lo que ocurre con Dios es que Dios es paciente, Dios es clemente, Dios no quiere que nadie se pierda, pero finalmente eso se va acumulando delante del Señor. Recuerde que cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, Dios dice que la maldad de ellos ha subido delante de su trono. Su maldad, su oscuridad, su perversión constantemente estaba subiendo delante de su trono esa maldad. Hasta el punto donde Dios dice basta, que es lo que va a ocurrir con este mundo y con las personas que viven en este planeta. Dios es paciente, pero todos los días la gente está haciendo cosas malas, provocando a Dios. Todos los días hay homicidios, derramamiento de sangre, todos los días hay abusos, todos los días hay violaciones, todos los días hay estafas, hay robos, hay secuestros, hay torturas, hay cosas, hay abortos por millones en el mundo entero. Y toda esa maldad va subiendo constantemente delante del Señor, hasta que va a llegar un día donde Dios va a decir basta. Y Dios a los amalecitas les tenía una cuenta pendiente. Así que Dios le pone una misión a Saúl y le dice a Saúl: ve y destruye a Amalek. Amalek ha hecho la guerra al pueblo por años, y yo ahora voy a hacer justicia. Destruye a todos. Y cuando uno nunca leyó la Biblia y uno lee esto, que Dios manda a matar niños y los que están bebés y a todo el mundo, uno dice: qué malo puede ser Dios. Pero realmente lo que Dios quería era extirpar esa descendencia de Saúl, extirpar ese pueblo, porque era un pueblo genéticamente propenso a lo malo, perversos, propensos a destruir, propensos a hacerle la guerra al pueblo de Israel, propensos a eso. Ahora, recuerde que así como las hijas de Lot se acostaron con Lot y tuvieron incesto con su papá, y de allí nacen los moabitas y los amonitas, que eran pervertidos,
Recuerda que era gente porque nació de un incesto, ellas emborrachan a su papá y tienen sexo con él. Y entonces los moabitas y los amonitas también eran gente que hacían cosas malas contra Israel, pero sobre todo eran pervertidos. Recuerde que entonces Dios decía, esta gente hay que acabar, borrar a esta gente, porque toda su semilla está llena de maldad. Y Dios le pone a Saúl esa tarea. Vemos que Saúl se le da una instrucción clara. Y me he tomado todo este tiempo de contextualizar la historia para que la podamos leer. Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Dice el título, Saúl desobedece y es desechado. Desechado como rey. Recuerde que Dios no desecha como persona, pero sí como rey. Después Samuel dijo a Saúl, ¿quién era Samuel? El profeta. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo a Amalec, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a castigarles. ¿Y por qué les voy a castigar? De gratis no, ellos han hecho lo malo, se les opusieron. Ahora recuerde esto, ¿en qué momento Dios está hablando que los va a castigar por haberle hecho oposición al pueblo de Israel en el desierto? Ahora, vamos a ver cuánto tiempo pasó. Pasó Moisés, pasó Josué, después de Josué vinieron los jueces, y después de los jueces viene Saúl, el primer rey. O sea que es que no Dios dijo, me voy a vengar porque hace 2 días. No, no, no. Aquí habían pasado cientos de años. Había pasado ya Moisés, había pasado el reinado de Josué, había pasado el reinado de los jueces, porque los jueces estuvieron en la tierra cuando no habían reyes, y ahora el primer rey es Saúl. O sea, Dios les dio oportunidad por cientos y cientos y cientos y cientos de años de arrepentimiento. Entonces Dios les dice aquí a ellos, le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía del desierto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los pequeños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios en una decisión radical decide destruir todo. No es la primera vez. En el diluvio no solo murió gente grande, en el diluvio también fueron ahogados niños, bebés. Todo el que estaba en ese contexto de maldad fue destruido. En Sodoma, recuerde esto, en Sodoma y en Gomorra, el término niño es muy relativo porque el niño tiene que ver con inocencia. Y en Sodoma, aunque habían pequeños, su mente ya estaba pervertida al ver lo que los adultos hacían. Porque cuando llegan los ángeles a casa de Lot, todo el pueblo de Sodoma quería violar. Dice que desde el pequeño al más grande querían violar a los ángeles. Le pidieron a Lot, saca a estos varones para que los conozcamos. Y Lot le dijo, no, no vayan a hacerles este mal. Si quieren les entrego mis hijas que son vírgenes. Entonces, hay pueblos que están ya dañados, digámoslo, desde muy temprana edad, y Dios toma una decisión, dice, acaba con todo. Entonces escuchen, el enemigo que yo no destruyo, finalmente puede destruirme. El problema que yo no soluciono, hay gente que no afronta problemas, hay gente que no resuelve cosas, hay gente que es especialista en tapar cosas, tapar, engañarse, ocultar, darle la espalda. Es como si usted va manejando su vehículo y le siente un ruido, y el ruido usted conoce su carro y sabe que ese ruido no es normal, pero no para su vehículo, sino que le sube el volumen a su radio para oír más fuerte la música que el ruido. No significa que aunque ya no oigas el ruido como lo oías antes, el carro está bueno. Y hay gente que es así, le gusta distraerse, le gusta olvidarse de cosas, a través de pasatiempos, a través de actividades, a través de vida social. Es como tener un roto en la pared y ponerle un cuadro y decir, el roto no está porque no lo veo. Sí, el roto está detrás del cuadro. Y entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente le da la espalda a su enemigo. Y yo le quiero decir que el enemigo que tú no destruyes, si tú tienes la oportunidad de destruirlo y no lo haces, créeme que Él lo hará contigo. Él lo hará contigo. Y sobre todo estoy diciéndole enemigos espirituales. No es que vaya a salir a destruir al vecino
porque esto contradice toda una enseñanza de más de un mes. No, la venganza es del Señor. Estoy hablando de enemigos espirituales, estoy hablando de problemas, estoy hablando de cosas ocultas, cosas que atacan tu familia, cosas que atacan tu vida. Hay gente que los tiene ahí y hacen como un pacto con el diablo, ¿no? De cohabitar. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, pero jamás el enemigo, Satanás, jamás te perdonará a ti una falta, jamás. Nunca Satanás ni sus demonios tendrán misericordia para contigo. Entonces, al enemigo espiritual hay que destruirlo, hay que destruirlo. Entonces Dios le dice, vaya y acabe con todo. Una instrucción clara. Pero Saúl era un tipo extremadamente desobediente. ¿Cuál era la orden? No traigas camellos, no traigas animales, no traigas a nada. Pero versículos más abajo me encuentro con algo bastante llamativo. Es que Saúl, cuando viene Samuel a decirle, hiciste lo que Dios te mandó, se encuentra que Saúl no solo conservó el ganado, sino que también no mató al rey que se llamaba Agag. No lo mata. Y esto es contradictorio a la orden que Dios le había dado. ¿Por qué no lo mata? Entonces él dice, es que el pueblo no lo quiso matar. Pero recuerda que lo que tú no destruyes te puede destruir a ti. El enemigo que dejas vivo es el enemigo que vuelve y te destruye a ti. No lo estoy hablando en el plano natural, por favor, no me vaya a malinterpretar. Lo estoy hablando en el nivel espiritual. Entonces dice en 1 Samuel, allí mismo 15, versículo 9. Viene Saúl a ver qué pasó y dice, Saúl dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir en contra de Saúl por la mañana, a encontrar a Saúl en el medio de la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido de Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Segunda cosa que hizo, Saúl hizo un monumento de él, hizo una estatua de él. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, ¿qué ha hecho Saúl? Desobedeció. No cumplió la orden del Señor. Hay cristianos que Dios les ha dicho, toma eso que tienes allí y destrúyelo, sácalo de tu casa. Hay cristianos que tienen cosas robadas en la casa. Hay cristianos que tienen cosas de ocultismo en la casa. Hay cristianos que en su casa tienen cosas incorrectas que no deberían tener. Y Dios les dice, toma eso y destrúyelo. Y entonces el cristiano va animado a hacerlo, pero finalmente dice, voy a destruir 4 y voy a guardar 1. Finalmente eso no es obedecer. Así como decir una verdad a medias es una mentira, hay gente que te miente. Y con el tema de la pandemia hay gente que me dice, yo le he dicho, ¿te cuidas? Sí, pastor, en la casa no han estado. Se van de paseo, se van a reuniones de más de 6 personas, hacen cosas y creen que mintiéndole a uno van a poder agradar al Señor. Dios va a estar complacido con ellos y no es así. Una mentira dicha a medias, una verdad dicha a medias es una mentira. Y obedecer a medias es desobedecer. Y Dios le había dicho, no traigas nada, pero él dice, es que el pueblo fue el que dijo, el pueblo. Y luego lo más aterrador de esto es que estaba el rey de los amalecitas allí. Entonces, versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo entre los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová
y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a todos los amalecitas. ¿Qué había hecho él? Había traído al rey. Si usted sigue leyendo allí, finalmente a Samuel, un profeta, le toca matar a Agag, cosa que no le correspondía al profeta hacer esto. Pero como el rey no lo hizo, le tocó a Samuel hacerlo. Ahora bien, dice Saúl que mató a todos los amalecitas. Mentira. Le voy a contar por qué. Porque cuando Saúl termina tan mal, Saúl se clava él mismo sobre su espada intentando suicidarse. Él está medio agonizando y lo curioso de esto es que mientras él está agonizando aparece un tipo. En medio de una batalla aparece un tipo y el rey le dice: párate sobre mí y ayúdame a terminar de morir. O sea, completa mi suicidio. ¿Y sabe quién es el tipo que lo ayuda a terminarse de matar? Un amalecita, uno de Amalek. O sea, lo que yo no destruyo en lo espiritual puede destruirme a mí mañana. El asunto que yo no resuelvo hoy es el asunto que puede dañarme mañana. Y hay gente que pospone y aplaza cosas, ¿no? Y se permite cosas y se permite cosas. Y hay un enemigo, escúcheme. El mayor enemigo que usted y yo tenemos no es el vecino, no es el jefe, no es el líder, no es el profesor, no es el suegro, no es la suegra. El mayor enemigo que usted y yo tenemos se llama Satanás. Y Satanás está viendo. Más bien los demonios están viendo. Y están llevando un registro de todo. Y ellos saben qué guardado cada uno de nosotros tenemos. Y cuando yo no resuelvo mi guardado, cuando yo no resuelvo lo que tengo pendiente, cuando yo perdono parte del botín, como lo hizo Saúl, eso que yo no destruyo, tiene la capacidad de dar la vuelta y venir a destruirme. ¿Sabe? Permítame leerle lo que hizo el profeta. Versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Cuando el profeta dice: tráigame a Agag, viene contento. Digo: no, pues ya me perdonaron. Y me mandó a llamar al profeta. Nunca se imaginó lo que el profeta le iba a hacer. Versículo 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué sí tenía el profeta? Obediencia. El otro estaba diciendo: burra, me salvé, ya me mandó a llamar al profeta, ya el rey me perdonó, ahora me va a perdonar el profeta. No. Samuel dijo: así como tú dejaste a muchas mujeres sin hijos, ahora tu madre también se quedará sin hijo. Dice que lo cortó ¿en qué? En pedazos. Bastante grotesca la historia. Pero lo que yo le quiero mostrar es que con los enemigos hay que ser radicales. Con los problemas, hay parejas que no hablan sus problemas. Hay parejas que tienen una situación ahí incómoda y no la hablan, no la confrontan, no buscan el momento. Y ¿sabe? Eso es lo que utiliza Satanás. Esa es la puerta abierta. Problemas pequeños no resueltos. Concesiones. Permisos que uno se da como cristiano. Es que yo tengo todo planeado. Ahorita empieza diciembre y yo como el 15 de diciembre dejo de asistir a la iglesia y por ahí hasta el 28. El 30 vuelvo. Y esos días los utilizo para unas cervezas. Mire, concesiones con alguien que es tu enemigo, con Satanás, que te voy a decir, no va a desaprovechar la más mínima oportunidad para destruirte. Saúl rehusó hacerlo. Samuel obedeció. Uno de los profetas más queridos por Dios fue Samuel, porque fue un tipo obediente. ¿Por qué Dios dice, me pesa haber hecho por rey a Saúl? A Saúl lo nombró fue el pueblo. Recuerda que Dios no quería que hubiera rey. Dios quería ser su rey. Pero ellos mismos dijeron, no, todas las naciones tienen rey, queremos un rey. Y eligieron a Saúl.
Ok, dice, me pesa. ¿Por qué le pesó? Por desobediente. Y yo quiero decirte, lo que no resuelves estará allí esperando la más mínima oportunidad para destruirte. Segunda de Samuel capítulo 1. Acompáñame por favor a Segunda de Samuel capítulo 1. Bueno, creo que la noche se nos va en esto, pero quiero dejarlo claro. ¿Cómo murió Saúl? Saúl fue a una batalla contra los filisteos. Saúl acaba de ir a donde una bruja a consultar si ganaría o perdería la batalla. Saúl estaba desconectado de Dios porque ya el profeta Samuel había muerto. De hecho, la última vez que se vieron Saúl y Samuel fue en lo que acabamos de leer. Nunca más vio el rey al profeta, nunca más, porque Dios ya no estaba con el rey. El rey siguió reinando solo sin Dios, terco, obstinado, siguió reinando sin Dios. Y terminó trágicamente. Segunda de Samuel capítulo 1, vamos a darle lectura, me gustaría que usted me acompañara. Dice, David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Una vez más aparecen los amalecitas. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él le respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Le da una noticia terrible a David. David dijo a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine del monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. ¿Cómo estaba Saúl? Moribundo. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. El tipo no estaba ni siquiera en la batalla. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, ojalá lo pueda subrayar, soy amalecita, soy de Amalec. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Él había intentado suicidarse, ¿recuerda? Tirándose sobre su espada. Yo entonces, le dice la amalecita, me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Ok, David está perplejo escuchando esto. Y este tipo viene y le dice, yo lo maté. Y yo soy amalecita. ¿Cuál fue el pueblo que Saúl no quiso destruir? El pueblo de Amalec. Lo que no se destruye a tiempo, al final puede destruir. El enemigo que tú no confrontas y que tú no vences, te puede llegar a vencer. Ahora le cuentan eso a David y David se llena de ira. Porque David, con todo y los errores que tenía Saúl, nunca lo tocó. Nunca lo tocó. Así que David va a hacerle a esta amalecita lo que Dios le había dicho que le hiciera a Amalec, Saúl. Versículo 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Rompieron sus vestidos. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Vuelve y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Y él respondió,
yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Lo que tú no vences te perseguirá toda tu vida, toda tu vida. A los espíritus que nos atacan hay que confrontarlos y hay que sacarlos corriendo. Escúcheme. Hay gente que cree que omitiendo, cree que ocultando, cree que mintiendo, cree que diciendo una verdad a medias no va a pasar nada. Este tema de los enemigos y sobre todo este enemigo que es Satanás es muy, muy delicado. ¿Sabe por qué? Porque él no escatimará en fuerza para destruirte. Permítame terminar diciéndole algo que dice la palabra en Santiago. Vamos, por favor, a Santiago. Y quiero decirle algo acerca de nuestro adversario. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7, hablándonos a nosotros de este adversario. Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Someteos. ¿Qué es someter? Obedezca a Dios. ¿Cuál fue el error de Saúl? No obedeció. No hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Si yo me someto a Dios, lo segundo que ocurrirá en mi vida es que me da la capacidad, el someterme, de poder resistir al diablo. ¿Qué es resistir? Es una confrontación. Escúcheme. El apóstol Santiago está diciendo, sométase a Dios y resista al diablo. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Creen que con ir a la iglesia y zapatear y decir fuera, fuera, explota poder de Dios, el diablo va a salir corriendo. No, el diablo no va a salir corriendo ahí. Usted puede gritar, usted puede quedarse sin voz, usted puede arrancarse los pelos, saltar, gritar, llorar, patalear, darse cabezazos contra los muros. Satanás no va a salir corriendo con eso. Satanás saldrá corriendo cuando alguien se somete a Dios. Recuerde que obedecer es externo, sometimiento es interno. Entonces hay gente que el diablo va a su casa, le roba cosas, le roba bendiciones, los enferma, les trae calamidades, les hace diabluras, que es lo que el diablo sabe hacer. No hay quien se le pare y le diga, te me vas de aquí. Porque no hay quien se someta. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y la tercera cosa que dice este pasaje es, y él huirá. Nosotros no entendemos el contexto de esta palabra porque nunca hemos estado en una batalla. Pero en una batalla, cuando un ejército era superior al otro y el otro ya se veía que no podían más, salían corriendo, despavoridos, gritaban, corrían, se lanzaban por barrancos, corrían despavoridos. Eso se llamaba huir. Satanás tendrá que huir, pero para que huya hay que confrontarlo. No negar que él está haciendo algo, no sufrir. Hay gente, hay familias que sufren de negación, nunca hablan los problemas, nunca. Y mientras no los hables, mientras no los confrontes, por difícil que sean, no se van a resolver. Ahora, permítame decirle algo más. Primera de Pedro, recuerda que estamos hablando después de la muerte de Cristo. Santiago está después de la muerte de Cristo. Hay gente que dice, no, es que el diablo ya está vencido. No, el diablo sí fue vencido en la cruz, pero no ha sido totalmente exterminado. Recuerde que fue sentenciado, mas no ejecutado. Y recuerde que aunque vencido y todo, todavía tiene un gran poder. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Lo vimos en Santiago, ahora veámoslo en Pedro. Primera de Pedro 5, 8 dice,
Sed sobrios y velad. ¿Qué nos manda la Biblia? A ser como sobrios. ¿Qué es lo contrario a una persona sobria? Una persona que ebria. Entonces la Biblia cuando me dice que sea sobrio es tener un comportamiento diferente a un ebrio. ¿Cómo es un ebrio? Es irresponsable, es inestable, es imprudente. Eso es un ebrio. Entonces Dios quiere que tú no seas irresponsable, imprudente, desequilibrado. Dios quiere que seas sobrio. Entonces la primera cosa que dice Pedro es, sean sobrios, uno, y velad. Velad significa vigilen. ¿Por qué razón Pedro está diciendo esto? Porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pasaje conocidísimo, pero poco entendido. Un adversario es alguien que se te opone. La palabra adversario en griego significa enemigo, acusador, calumniador, antagonista o contrario. ¿Qué es Satanás para mí? Un enemigo. Los demonios son enemigos. Entonces la Biblia dice, sé sobrio y vigila, porque tu adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí hay una contradicción. Cuando un león va a cazar, normalmente ni siquiera caza. Los leones cazan son las leonas. Pero si el león va a cazar, no ruge. Porque lo último que el león quiere es espantar la presa. El rugido de un león se puede escuchar a kilómetros de distancia. A kilómetros. En las sabanas de África, el rugido de un león a kilómetros lo escuchan otros leones que le está diciendo, no entres acá porque este territorio ya tiene dueño. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Porque el rugir es intimidación. Un león cuando ruge es para infundir miedo. Y Satanás anda alrededor buscando a quien meterle miedo, a quien intimidar, para luego ¿qué? Devorar. Y anda alrededor, anda andando. Los demonios andan pendientes. Escúcheme, yo no vivo mortificado por eso, ni asustado, ni todo es el diablo, ni voy a demonizar todo tampoco. Ay, no, entonces nosotros somos la minoría. No, nosotros en Cristo somos la mayoría. Escúcheme. Pero aunque con todo y que Satanás sí ha sido vencido en la cruz, Primera de Pedro nos dice, tengan cuidado, porque tienen un enemigo todavía. Un enemigo que nosotros tenemos que vencer. ¿Cómo vencerlo? Dice el versículo 9, al cual resistid, otra vez dice la Biblia, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos serán cumplidos en vuestros hermanos en todo el mundo. Permítame decirle esto. ¿Cómo se le resiste a Satanás? Firmes en la fe. ¿Cómo se le resiste a Satanás? Sometiéndose a Dios. ¿Cómo se le resiste a Satanás? Enfrentando lo que no queremos enfrentar. ¿Qué le pasó a Saúl? No quiso enfrentar a los amalecitas y dejó vivos. Tanto que el que lo mató era hijo de un extranjero y era amalecita. Era una amalecita. Lo que yo no destruyo tiene la capacidad de destruirme más adelante. Es un principio fundamental de entender el tema de los enemigos. Lo que yo no destruyo tiene el poder de destruirme. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Amado Dios, te doy gracias en esta hora de la noche. Bendigo tu nombre, te exalto. Te glorifico, Señor. Y en esta hora, Señor, hoy queremos pedirte que nos muestres contra qué Amalek tenemos que pelear. ¿Cuál es ese Amalek que se levanta? Ese Amalek que nos ha hecho daño. Ese Amalek que ataca por la retaguardia. Característica de Amalek, ataca cuando nuestros brazos están sin fuerzas. Por eso cuando Moisés estaba en el monte observando la batalla del pueblo de Israel contra Amalek, dice que cuando a Moisés se le bajaban los brazos, Amalek prevalecía. Por eso Aarón y Hur tuvieron que tomarle los brazos y levantarle los brazos a Moisés.
Amalek aparece cuando no tengo ganas de orar, cuando no tengo fuerzas. Pero yo no puedo ser un Saúl que evita la confrontación. Yo no puedo ser un Saúl que oculta la verdad. Yo no puedo ser como Saúl, que se justificó en el pueblo para decir que el pueblo fue el que perdonó al rey, cuando la orden se le había dado directamente Dios a él. Saca de mi corazón, Señor, el estarme escudando en los demás. Saca de mi corazón la negación, el negar que hay problemas en casa, el negar que tengo problemas, el negar que necesito ayuda, el negar que algo malo está pasando. Hay gente que le da la espalda a sus problemas, los oculta. Allí es donde Amalek toma fuerza. Señor y Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a enfrentar lo que tenemos que enfrentar para que esto más adelante no nos destruya. Y para poder enfrentar a Satanás hay una clave: estar firmes en la fe para resistirlo y también someternos a ti. Ayúdanos a ser gente creyente, obediente. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.